Llegó a ser el gángster más importante de Estados Unidos, o por lo menos uno de ellos. Lo que le distingue de otros nombres más conocidos por el público es precisamente su discreción. Junto a su socio, el también invisible Meyer Lansky, reorganizó y modernizó todas las actividades de las bandas en Estados Unidos. Mantén cerca a tus amigos, pero aún más cerca a tus enemigos. Luciano modernizó la mafia. La dotó de la estructura necesaria para adaptarse a la desaparición de la ley seca y a las nuevas oportunidades de negocio que traía consigo la evolución del siglo XX. Lo hizo eliminando a todos los que se interpusieron en su camino, menos, por otra parte, de los que se piensa. Pero los supervivientes tuvieron que reconocer, y no solo por miedo, las ventajas de su visión. Fue el fundador del famoso Sindicato del Crimen, la organización que dividió el poder de la mafia estadounidense en una red de familias multiétnicas que colaboraban entre sí en vez de matarse unas a otras. Nacido como Salvatore Lucania en 1897 en los alrededores de Palermo, Luciano emigró a Estados Unidos en 1906. Al año siguiente, con un arresto por hurto, comenzaron sus visitas a las comisarías por diversos motivos. Con solo 10 años de edad, ya había montado su primer negocio de protección, con una especial predilección por los chavales judíos del barrio, ya que eran los menos propensos a ofrecer resistencia. Hasta que un día se produjo una excepción, y fue con un chico especialmente canijo que, pese a haberse superado en número y tamaño, les dijo claramente a Luciano y sus matones por dónde podían meterse sus amenazas. Hay muchísimas versiones sobre aquel encuentro, que difieren sobre lo que se dijo o si se llegó a las manos o no, pero de lo que no cabe duda es de que Luciano quedó impresionado por la dureza que emanaba de los ojos de aquel que había creído una víctima fácil, y de que entre ambos se estableció una conexión inmediata que los convertiría en amigos de por vida. Luciano había conocido a Meyer Lansky. Antes de alcanzar la mayoría de edad, Luciano ya estaba embarcado en otras iniciativas que en cierto modo podían considerarse el embrión de sus actividades de adulto. Consciente de la abundancia de drogadictos que había en su vecindario de Nueva York, en la calle 10 Este, se hizo con una botella de opio y comenzó a venderla por dosis. Cuando se le terminaba, usaba los beneficios para comprar otra y seguir con el negocio. En la tercera botella fue detenido y sentenciado a 1 año y medio en un reformatorio. 5 años después fue arrestado de nuevo, esta vez por vender heroína, pero se libró de la cárcel revelando a los agentes el escondite de un alijo y delatando a alguno de sus competidores, lo que le dejó libre y con el campo despejado. En 1916, antes de cumplir 20 años, ya era uno de los miembros principales del Five Points Gang, la banda de matones italianos más poderosa de los años anteriores a la prohibición, y se le relacionaba con varios asesinatos. No tardó en convertirse, junto con Lansky y otros futuros jefes como Jack Lex Diamond, Dude Schultz o Frank Costello, en uno de los jóvenes protegidos de Arnold Rothstein, el gángster más poderoso de Nueva York, el JP Morgan del submundo según se le conocía, permanentemente a la caza de nuevos talentos. Pero Luciano mantuvo siempre un pie fuera. Como dijo el mafioso Joe Bonanno, Lucky vivía en 2 mundos. Mientras se revelaba como una pieza de enorme importancia entre las bandas italianas, no tenía reparos en hacer negocios de forma paralela con sus amigos judíos de la infancia, Meyer Lansky y Ben Bugsy Siegel, y continuó haciéndolo cuando se convirtió en uno de los hombres de confianza de Joe The Boss Masseria, uno de los principales jefes de banda en Nueva York. Ni Masseria ni Bonanno habrían estado dispuestos a hacer negocios con delincuentes de otra etnia. Ni siquiera se fiaban de sus compatriotas. De hecho, sus prejuicios y luchas continuas por el poder hacían muy frecuentes los enfrentamientos entre bandas. Una de las peores fue la guerra Castellamarese, que estalló entre la banda de Masseria y la de Salvatore Maranzano, la cual duró 2 años y costó docenas de vidas. Luciano contemplaba todo aquello con una mezcla de desprecio y desconcierto. Tantos rencores, asesinatos y prejuicios raciales no hacían más que llenar las calles de sangre y llamar la atención de la prensa, que presionaba a su vez para que se reforzara la acción policial. En conjunto, un desastre para los negocios. Era necesario cambiar la manera de pensar. El pastel era lo bastante grande como para que todo el mundo sacara enormes tajadas si se venían a trabajar juntos.
Pero para ello había que eliminar algunos obstáculos, principalmente los viejos jefes que jamás habrían aceptado que las cosas se desarrollaran de esa manera. Luciano incorporó el negocio de Maseria al suyo propio y cesó aparentemente cualquier hostilidad con Maranzano. De hecho, esto cimentó el nuevo ambiente de paz nombrándole su segundo, y a continuación puso en marcha su proyecto de reorganización del crimen organizado, donde él reinaría como jefe de jefes. Una idea que luego Luciano iba a aprovechar, pero con algunos cambios significativos, porque Maranzano parecía estar desarrollando unos peligrosos delirios de grandeza. Semanas después de la muerte de Maseria, reunió a todos los jefes de Nueva York en un rancho de su propiedad en Buffalo, donde expuso su plan. El territorio neoyorquino se dividía en 5 áreas, cada una controlada por una familia, con él como capo di tutti capi. Lo que Maranzano no sabía era que Luciano contaba con una extensa red de espías en todas las familias, empezando por la suya propia. El 10 de septiembre de 1931, Maranzano estaba dando los últimos toques a una trampa con la que liquidaría a Luciano y a Vito Genovese, cuando 4 hombres con placas de agentes del gobierno entraron en su despacho. En realidad, eran pistoleros que acabaron con él a tiros y puñaladas. Poca duda había de que los habían enviado Lansky y Siegel, siguiendo instrucciones de Luciano. Ningún pistolero italiano se habría atrevido a atentar contra el jefe de jefes. El reinado de Maranzano había durado un total de 4 meses. Con la creación del nuevo sindicato del crimen, es donde se produjo el verdadero golpe de efecto de Luciano, cuando no hizo el menor intento de apoderarse del trono vacante. Adoptó una política de vivir y dejar vivir, respetando la división de las actividades criminales en áreas, pero rechazando la idea de que un jefe mandase más que otro. El nuevo sindicato del crimen contaba, eso sí, con una cúpula directiva, la comisión, formada por los jefes de las principales bandas, donde tanto italianos como judíos dejaban de lado cualquier suspicacia étnica a la hora de tratar asuntos de peso o que requerían atención inmediata. Luciano gustaba de mantenerse en segundo plano y dar su opinión cuando se la pedían, pero era una opinión que solía ser decisiva, del mismo modo que su parte del pastel era una de las más grandes. Vivía en un lujoso apartamento de Waldorf Astoria y vestía trajes exclusivos pero discretos. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, creció la preocupación por la infiltración de espías alemanes en los muelles de Nueva York, que suministraban información a submarinos nazis sobre los mercantes que salían del puerto, e incluso participaban en actos de sabotaje. Los agentes destinados a investigar no sacaron nada en claro. Los trabajadores de los muelles, buena parte de los cuales eran italianos, se negaban a colaborar. Por medio de Lansky, se acordó una reunión con Luciano, que accedió a utilizar su considerable influencia para hacer correr la voz de que los trabajadores debían cooperar con la Marina de Estados Unidos. Además, cuando en 1943 se produjo la invasión de Sicilia, el mafioso envió órdenes a la isla para que se informara a los aliados de los principales emplazamientos del mando nazi. Como recompensa, Luciano fue liberado en 1946, pero al no haber obtenido nunca la ciudadanía estadounidense, el perdón trajo consigo la deportación a Italia. Ese mismo año viajó desde Sicilia a Cuba con pasaporte falso para estar presente en la gran reunión de la mafia en La Habana. La excusa era acudir a un concierto del cantante Frank Sinatra, donde se sentarían las bases del negocio de los casinos al amparo de la dictadura de Batista. Tras la reunión en La Habana de 1946, Luciano estableció su nueva base en Nápoles, donde montó un negocio de tráfico de drogas a Estados Unidos. De todos modos, Luciano estaba cada vez más cerca del retiro. Comenzó a distanciarse de Lansky, porque pensaba que el porcentaje que le mandaban de Estados Unidos era cada vez menor, y sufrió una serie de ataques cardíacos que minaron seriamente su salud. Rompió su reserva habitual y concedió varias entrevistas, en las que hablaba de su participación en el crimen organizado de la manera más ventajosa para él. No quería cerrarse ninguna puerta ante un posible regreso a Estados Unidos, que seguía considerando su verdadera patria. Pero un ataque al corazón definitivo lo mató en el aeropuerto de Nápoles el 26 de enero de 1962. Solo entonces el gobierno estadounidense autorizó su vuelta para que el fundador de la mafia moderna pudiera ser enterrado en el cementerio de St. John, en su añorada ciudad de Nueva York. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita y revisar nuestro contenido. Comenta si te gustó nuestro vídeo y no te pierdas el próximo.